¿Alguna vez te has preguntado qué se siente ser tan amado por Jesús que todos te conozcan simplemente como el discípulo amado? Imagina ser ese joven pescador de carácter explosivo que tuvo el privilegio de recostar su cabeza sobre el pecho del Salvador durante la última cena. El único apóstol, escucha bien, el único que no huyó, que permaneció firme al pie de la cruz cuando todos los demás corrieron despavoridos. El hombre que escribió las palabras más hermosas y profundas sobre el amor divino que jamás se hayan escrito, y que además tuvo visiones apocalípticas del fin de los tiempos que todavía hoy nos dejan sin aliento. Esta es la historia de Juan, conocido como el Hijo del Trueno, un hombre que experimentó una transformación tan radical que pasó de querer hacer descender fuego del cielo sobre sus enemigos a convertirse en el apóstol del amor. Y te voy a contar algo que quizás no sabías. Su historia podría cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa seguir a Cristo. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas que rodean el mar de Galilea cuando el joven Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, se preparaba para otro día más de trabajo duro en las barcas pesqueras. Era una mañana como cualquier otra junto a su hermano mayor Santiago. Sus manos estaban curtidas, encallecidas por años de jalar redes y manejar los aparejos de pesca. Pero si te fijabas bien en sus ojos, del color del mismo mar que conocía como la palma de su mano, podías ver algo diferente. Había una inquietud ahí, una búsqueda espiritual que iba mucho más allá de simplemente atrapar peces para vender en el mercado. Juan había nacido en Betsaida, un pueblito pesquero a orillas del mar de Galilea. Su familia no era pobre precisamente. Su padre Zebedeo tenía varias embarcaciones y hasta empleaba jornaleros, lo que te da una idea de que económicamente estaban bastante bien para ser una familia de pescadores. Pero lo que realmente marcó la vida de Juan no fue la posición económica de su familia, sino su madre, Salomé. Esta mujer era profundamente devota, temerosa de Dios y había sembrado en el corazón de sus hijos un amor genuino por las Escrituras y una esperanza ardiente en la llegada del Mesías prometido. No es casualidad que más adelante esta misma mujer siguiera a Jesús y estuviera entre las valientes que permanecieron al pie de la cruz. La devoción de Salomé sin duda dejó una huella imborrable en Juan y Santiago. Aquella mañana en particular, mientras los hermanos trabajaban codo a codo remendando sus redes, ninguno de los dos podía siquiera imaginar que sus vidas estaban a punto de dar un giro de 180 grados. Juan, a pesar de ser joven, probablemente ni siquiera había cumplido los 20 años todavía, ya mostraba rasgos que lo acompañarían toda su vida. Por un lado tenía un temperamento apasionado, casi explosivo, que le ganaría junto con su hermano el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Pero por otro lado, también poseía una capacidad única para el amor profundo, para la lealtad inquebrantable y para la contemplación de lo divino. Era sensible de una manera especial para percibir las cosas trascendentes, algo que lo diferenciaba incluso dentro de su propia familia. Por esos días había llegado a los oídos de los pescadores de Galilea la noticia de un predicador peculiar llamado Juan el Bautista. Este hombre estaba causando revuelo anunciando que el Mesías estaba a punto de aparecer y bautizaba a la gente en el río Jordán llamándolos al arrepentimiento. Algunos pescadores, incluidos Juan y Andrés, que era hermano de Simón Pedro, habían dejado temporalmente sus redes para ir a escuchar al profeta del desierto. Estaban hambrientos de verdad, sedientos de algo más grande que su rutina diaria. Juan quedó profundamente impresionado por el Bautista y se convirtió en su discípulo. Y fue precisamente siguiendo al Bautista cuando sucedió el encuentro que cambiaría todo para siempre. Juan recordaría este momento con una claridad cristalina, incluso décadas después, cuando siendo ya un anciano, escribiera su evangelio. El Bautista vio pasar a Jesús y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esas palabras resonaron en el alma de Juan como ninguna otra enseñanza que hubiera escuchado antes. Sin pensarlo dos veces, junto con Andrés, comenzaron a seguir a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta y volteó, les hizo una pregunta simple pero profundísima. ¿Qué buscáis? Piensa en eso por un momento. ¿Qué estaba buscando realmente Juan? ¿Sabiduría? ¿La llegada del reino prometido? ¿Un maestro que llenara ese vacío que sentía en su interior a pesar de ser tan joven? Ellos respondieron con otra pregunta: «Rabí, ¿dónde moras?». Y Jesús les dijo algo increíblemente hermoso: «Venid y ved».
una invitación simple que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Juan nunca olvidaría los detalles de ese día. Incluso recordaba que era aproximadamente la hora 10, como las 4 de la tarde. Estos pequeños detalles permanecieron grabados en su memoria porque fue el momento exacto en que su corazón reconoció a quien había estado buscando toda su vida sin saberlo. Después de ese encuentro inicial, Juan regresó temporalmente a su trabajo con las redes, pero su mente ya no estaba ahí. Su corazón había quedado prendado. La semilla había sido plantada y estaba germinando. Poco tiempo después, cuando Jesús pasó caminando por la orilla del mar y vio a los hijos de Zebedeo trabajando con su padre en la barca, les hizo un llamado directo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». La respuesta de Juan y Santiago fue inmediata, sin vacilación. Dejaron la barca, dejaron a su padre con los jornaleros y siguieron a Jesús. El joven pescador de Galilea no tenía ni la más mínima idea del papel crucial que jugaría en la historia del cristianismo. No sabía que sería conocido como el discípulo amado, que sería parte del círculo más íntimo de Jesús junto con Pedro y Santiago, que se reclinaría sobre el pecho del Maestro en la última cena, que permanecería fiel al pie de la cruz cuando casi todos habían huido aterrorizados, que correría al sepulcro la mañana de la resurrección, que escribiría uno de los evangelios más profundos y místicos de todos, 3 cartas inspiradas y el libro del Apocalipsis. No sabía que pastorearía la iglesia en Asia Menor y que, según la tradición, sería el único de los 12 apóstoles en morir de muerte natural después de haber sufrido persecución y exilio. Los primeros días caminando con Jesús fueron absolutamente transformadores para Juan. Imagínate recorrer los polvorientos caminos de Galilea junto al Maestro, escuchando sus enseñanzas día tras día, presenciando milagros que desafiaban toda lógica, observando cómo trataba con la misma dignidad tanto a los marginados como a los poderosos. Fue como despertar a una dimensión completamente nueva de la existencia. Juan, con esa naturaleza sensible y contemplativa que lo caracterizaba, absorbía cada palabra, cada gesto, cada enseñanza de Jesús como una esponja sedienta en el desierto. Su juventud le daba una apertura especial para recibir la novedad radical del mensaje del reino que Jesús proclamaba. Muy pronto quedó claro que Juan, junto con Pedro y su hermano Santiago, formaba parte del círculo más íntimo de los discípulos. Fueron ellos 3 a quienes Jesús llevó consigo en momentos absolutamente cruciales. Cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando se transfiguró gloriosamente en el monte delante de ellos y cuando agonizó en el huerta de Getsemaní. Esta cercanía privilegiada le permitió a Juan ser testigo directo de la humanidad y la divinidad de Jesús, tanto en momentos de gloria indescriptible como en momentos de sufrimiento profundo. La relación entre Jesús y Juan fue adquiriendo un carácter verdaderamente único. El joven discípulo, con esa capacidad que tenía para el amor profundo y la lealtad sin condiciones, estableció con el Maestro un vínculo tan especial que llegaría a ser conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Este título que Juan usaría para referirse a sí mismo en su evangelio no significa que Jesús tuviera favoritos de manera exclusiva, sino que refleja la conciencia profunda que Juan tenía del amor de Cristo hacia él. Esa conciencia del amor divino definió su identidad y su misión para el resto de su vida. Sin embargo, el camino de Juan junto a Jesús no fue una línea recta hacia la perfección espiritual. Los evangelios nos muestran también sus debilidades, sus metidas de pata, su proceso de transformación que fue gradual y a veces doloroso. Aquel carácter fogoso que le valió el apodo de Hijo del Trueno se manifestó en episodios que hoy nos parecen casi cómicos. Por ejemplo, hubo una ocasión en que quiso hacer descender fuego del cielo sobre un pueblo samaritano que había rechazado a Jesús. Imagínate la escena. O cuando junto con su hermano le pidieron a su madre que intercediera ante Jesús para que les diera los lugares de honor en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda del trono. Pura ambición humana. En cada uno de estos episodios embarazosos, Jesús corrigió a Juan con amor, moldeando pacientemente su carácter, enseñándole que el camino del verdadero discipulado era el camino del servicio y no del poder. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo, les enseñó Jesús cuando la ambición afloró en sus corazones. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas lecciones fueron calando poco a poco en Juan, transformando gradualmente ese corazón fogoso en un corazón que aprendió a amar como Jesús amaba.
A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, también crecía la oposición. Juan fue testigo presencial de los debates cada vez más tensos entre Jesús y los fariseos, los escribas y los saduceos. Vio cómo las multitudes seguían a Jesús cuando hacía milagros y les daba de comer, pero también cómo muchos lo abandonaron cuando sus enseñanzas se volvieron más exigentes y radicales. Hubo un momento crucial en que Jesús preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Fue Pedro quien respondió por todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan asintió en silencio a las palabras de Pedro. Algo en su interior le decía con total certeza que había encontrado el tesoro que su alma anhelaba y que no había vuelta atrás posible. La cercanía con Jesús le había permitido vislumbrar una realidad que trascendía todo lo que había conocido hasta entonces. Décadas después, lo describiría con estas palabras sublimes. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su muerte inminente, Juan, como los demás discípulos, se resistió a aceptar esta realidad. La idea de un Mesías sufriente contradecía completamente las expectativas judías tradicionales de un libertador político y militar que vendría a echar fuera a los romanos y restaurar el reino de Israel. Sin embargo, eventos como la Transfiguración, donde Juan junto con Pedro y Santiago vieron a Jesús resplandeciente conversando con Moisés y Elías sobre su partida que iba a cumplir en Jerusalén, comenzaron a prepararlo para lo que vendría. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por multitudes entusiastas como el Hijo de David, pareció momentáneamente confirmar las esperanzas mesiánicas tradicionales. Juan, testigo privilegiado de aquel momento de gloria, posiblemente pensó que finalmente había llegado el momento en que Jesús establecería su reino terrenal. Pero los acontecimientos tomaron rápidamente un giro completamente inesperado y desconcertante. La última semana de Jesús en Jerusalén fue intensísima. Juan estuvo presente cuando Jesús purificó el templo volcando las mesas de los cambistas, cuando debatió con los líderes religiosos que intentaban atraparlo con preguntas capciosas, cuando pronunció sus enseñanzas finales más profundas y cuando predijo la destrucción del templo y los acontecimientos apocalípticos del fin de los tiempos. Cada palabra, cada gesto de Jesús en estos días finales quedaría grabado a fuego en la memoria de Juan, formando el material de sus escritos posteriores. La intimidad entre Jesús y Juan alcanzó quizás su expresión más conmovedora durante la última cena. Mientras los 12 compartían la cena pascual, Jesús anunció algo que dejó a todos helados. Uno de ellos lo traicionaría. La consternación se apoderó del grupo. Fue entonces cuando Pedro, que estaba más lejos de Jesús en la mesa, le hizo señas a Juan para que preguntara de quién hablaba el maestro. Juan estaba reclinado al lado de Jesús, literalmente apoyado sobre su pecho según la costumbre de la época para comer recostados. Le preguntó en voz baja, «Señor, ¿quién es?». Este momento de intimidad, con Juan recostado sobre el pecho de Jesús, se convertiría en una imagen poderosísima de la cercanía especial entre ambos. Después de la cena, Juan acompañó a Jesús y a los otros discípulos al huerto de Getsemaní. Allí Jesús llevó consigo solo a Pedro, Santiago y Juan, alejándose un poco del resto para orar. Les pidió que velaran con él en su hora de angustia más profunda. «Mi alma está muy triste hasta la muerte», les confió Jesús, mostrándoles una vulnerabilidad que pocos pudieron ver. Sin embargo, el cansancio extremo venció a los 3 discípulos que se quedaron dormidos mientras Jesús oraba en agonía, sudando literalmente gotas como de sangre. Cuando llegó la turba armada para arrestar a Jesús, guiada por Judas en el acto de traición más infame de la historia, Juan experimentó lo mismo que los demás: miedo y confusión total. Pedro intentó una resistencia desesperada cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús dejó claro que ese no era el camino. «Vuelve tu espada a su lugar», le dijo. «¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga?». Ante estas palabras y la determinación firme de Jesús de entregarse, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron despavoridos en medio de la noche. Pero aquí es donde Juan comienza a distinguirse. Superó su miedo inicial y, según su propio relato, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote.
Allí fue testigo del juicio religioso que montaron contra Jesús en plena noche, violando sus propias leyes. Como Juan era conocido por el sumo sacerdote, probablemente por conexiones familiares o de negocios, pudo entrar al patio y permitir también el acceso a Pedro, quien luego negaría 3 veces a Jesús tal como había sido predicho. Juan, a diferencia de Pedro, no parece haber negado su relación con Jesús en ningún momento, pero tampoco se registra que haya intervenido en su defensa. El viernes por la mañana, Jesús fue llevado ante Pilato para el juicio civil romano. Juan siguió los acontecimientos, probablemente moviéndose entre la multitud que se había congregado, escuchando los gritos ensordecedores de «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», y viendo cómo Pilato, después de varios intentos patéticos de liberar a Jesús, finalmente cedió a la presión política y lo entregó para ser crucificado. El camino de Jesús hacia el Gólgota, cargando su propia cruz, fue seguido de cerca por Juan, cuyo corazón se desgarraba al ver al Maestro que tanto amaba sometido a semejante humillación y sufrimiento físico brutal. Y entonces llegó el momento que distinguiría a Juan de todos los demás apóstoles. Mientras que los otros discípulos se habían dispersado por miedo a correr la misma suerte que Jesús, Juan permaneció firme al pie de la cruz. Allí, junto a María, la madre de Jesús, María Magdalena y otras mujeres valientes, fue testigo ocular de las horas interminables de agonía del crucificado. Vio algo que cambiaría su comprensión del amor para siempre. Cómo Jesús, en medio de su propio sufrimiento indescriptible, se preocupaba por quienes dejaba atrás. Desde la cruz, Jesús vio a su madre y junto a ella a Juan, y les dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan: «He ahí tu madre». Desde aquella misma hora, Juan tomó a María en su casa, asumiendo la responsabilidad filial que Jesús le había confiado. Este momento junto a la cruz reveló la profundidad del amor de Juan por Jesús. Mientras otros huyeron aterrorizados, él permaneció fiel. Su amor fue más fuerte que su temor, una lección que nunca olvidaría y que décadas después quedaría plasmada en sus escritos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este amor le permitió ser testigo directo de las últimas palabras de Jesús, de su muerte y de cómo un soldado romano atravesó su costado con una lanza de donde salió sangre y agua, un detalle que Juan destacaría con especial énfasis en su evangelio. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Después de la crucifixión, Juan probablemente acompañó a José de Arimatea y Nicodemo en el apresurado entierro de Jesús antes del inicio del sábado. La desesperanza debió apoderarse de él como de todos los discípulos. A pesar de las predicciones de Jesús sobre su resurrección, la realidad cruda de su muerte era demasiado abrumadora para permitirles recordar o creer en esas promesas. El sábado transcurrió en un silencio cargado de dolor, confusión y probablemente culpa. Pero el domingo por la mañana todo cambió absolutamente. María Magdalena, que había ido al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro, corrió desesperada a avisar a Pedro y Juan que el cuerpo de Jesús había desaparecido. La tumba estaba vacía. Ambos discípulos corrieron al sepulcro y Juan, más joven y rápido, llegó primero, pero con un gesto de respeto esperó afuera. Cuando Pedro llegó jadeando y entró sin pensarlo, Juan le siguió. Vio los lienzos funerarios puestos allí ordenadamente y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús doblado cuidadosamente en un lugar aparte. Y entonces, en ese momento silencioso y solemne ante la tumba vacía, Juan creyó, como él mismo escribe con sencillez en su evangelio. Vio y creyó, aunque reconoce honestamente que aún no habían entendido la escritura que decía que era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Esta fe incipiente se confirmaría y se haría plena esa misma tarde cuando Jesús resucitado se apareció a los discípulos reunidos a puertas cerradas por miedo a los líderes judíos. Juan estuvo allí. Vio con sus propios ojos al Señor resucitado. Escuchó su voz conocida. Probablemente tocó las marcas de los clavos en sus manos y la herida de la lanza en su costado.
Experimentó el asombro indescriptible, la alegría desbordante y la paz sobrenatural que Jesús les dio al soplar sobre ellos y decirles: «Recibid el Espíritu Santo». Una semana después, Juan estuvo presente cuando Jesús se apareció nuevamente, esta vez específicamente para convencer a Tomás que había dudado. Y más tarde, Juan volvería con los demás a Galilea, donde Jesús se les apareció junto al mar en una escena hermosísima. Fue allí donde tuvo lugar la pesca milagrosa que les recordó el primer milagro cuando Jesús los llamó, y donde ocurrió la triple restauración de Pedro después de su triple negación. Al final de este episodio, Pedro, mirando a Juan que caminaba detrás de ellos, preguntó a Jesús con curiosidad: «Señor, ¿y este qué?». Jesús respondió con una frase enigmática: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Esta respuesta dio lugar a un rumor entre los cristianos de que Juan no moriría nunca, rumor que él mismo se encargaría de aclarar décadas después en su evangelio. Juan estuvo presente en el Monte de los Olivos cuando Jesús, después de darles las últimas instrucciones sobre ser sus testigos hasta lo último de la tierra, ascendió a los cielos delante de sus ojos. Regresó con los demás a Jerusalén, donde se dedicaron intensamente a la oración en el aposento alto junto con varias mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús que ahora sí creían. Allí, 10 días después de la ascensión, experimentó la venida poderosa del Espíritu Santo en Pentecostés, el cumplimiento de la promesa de Jesús de que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Los años siguientes verían a Juan convertirse en una de las columnas fundamentales de la iglesia primitiva en Jerusalén, junto a Pedro y Santiago, el hermano del Señor, no su propio hermano Santiago, que había sido martirizado por Herodes Agripa alrededor del año 44 después de Cristo. Pablo se refiere a ellos como los que eran considerados columnas de la iglesia. Juan participó activamente en la decisión crucial del Concilio de Jerusalén, donde se determinó que los gentiles convertidos no necesitaban circuncidarse ni observar toda la ley de Moisés para ser salvos. A medida que la persecución contra los cristianos crecía en Judea, especialmente después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, Juan, según la tradición, se trasladó a Éfeso en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Allí se convirtió en el líder espiritual indiscutido de las iglesias de toda la región, pastoreando, enseñando y formando discípulos. Entre ellos destacaría a Policarpo, quien continuaría fielmente su legado y sería martirizado en su vejez. Fue probablemente durante este largo periodo en Éfeso cuando Juan escribió su evangelio, que es diferente a los otros 3 en estilo y enfoque. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas narran principalmente los hechos y dichos de Jesús en un orden más o menos cronológico, Juan, escribiendo después de ellos, probablemente en los años 90, se centra más en el significado teológico profundo de la persona y obra de Jesús. Su evangelio comienza con ese prólogo sublime que identifica a Jesús como el Verbo eterno, el Logos que estaba con Dios y era Dios, y que se hizo carne para habitar entre nosotros. Juan selecciona cuidadosamente 7 señales o milagros de Jesús para demostrar su divinidad y registra largos discursos que revelan la identidad y misión de Jesús como el enviado del Padre para dar vida eterna a quienes creen en Él. También durante este tiempo escribiría sus 3 cartas dirigidas a combatir herejías emergentes que negaban ya sea la plena humanidad o la plena divinidad de Jesús, o que separaban peligrosamente la fe de la práctica del amor. En estas epístolas, Juan enfatiza con fuerza que Dios es luz y amor, y que quienes verdaderamente conocen a Dios deben caminar en la luz y amarse unos a otros. Su insistencia en que Dios es amor y en que el que no ama no ha conocido a Dios refleja la impresión profunda que el amor de Jesús había dejado en él y cómo ese amor había moldeado completamente su comprensión de la fe cristiana. La tradición cuenta que durante el reinado del emperador Domiciano, entre los años 81 y 96 después de Cristo, Juan fue perseguido y exiliado a la pequeña isla rocosa de Patmos en el mar Egeo. Fue allí
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como él mismo escribe, donde recibió la extraordinaria revelación apocalíptica que constituye el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, lleno de visiones asombrosas y símbolos complejos, comienza con mensajes específicos a las 7 iglesias de Asia y culmina con la visión gloriosa de la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará para siempre con su pueblo, sin más lágrimas, ni muerte, ni dolor. A través de este libro desconcertante pero esperanzador, Juan transmite un mensaje de ánimo a los cristianos perseguidos. A pesar de todas las tribulaciones presentes, Cristo es el verdadero Señor de la historia y triunfará definitivamente sobre todas las fuerzas del mal. Según las tradiciones cristianas más antiguas, después del exilio en Patmos durante el reinado más tolerante de Nerva, Juan pudo regresar a Éfeso, donde continuó su ministerio pastoral hasta su muerte, que ocurrió probablemente en tiempos del emperador Trajano, alrededor del año 100 después de Cristo. Sería así el único de los 12 apóstoles que no murió mártir, aunque ciertamente sufrió persecución y exilio por su fe. Algunas tradiciones hablan de un intento fallido de martirio, cuando supuestamente fue sumergido en aceite hirviendo en Roma, pero salió ileso milagrosamente antes de ser desterrado a Patmos. Los relatos tradicionales sobre los últimos años de Juan lo muestran como un anciano sumamente venerado por las iglesias de Asia, tan débil físicamente que tenía que ser llevado en andas a las asambleas porque ya no podía caminar por sí mismo. Se cuenta que repetía constantemente una sola frase: «Hijitos, amaos unos a otros». Y cuando sus discípulos, un poco cansados de escuchar siempre lo mismo, le preguntaban por qué repetía incesantemente esa frase, Juan respondía con sencillez conmovedora: «Porque es el mandamiento del Señor, y si se cumple es suficiente». Estas historias, aunque no pueden verificarse históricamente con la misma certeza que los relatos bíblicos, concuerdan perfectamente con el carácter de Juan tal como lo conocemos a través de sus escritos. Un hombre en quien el amor apasionado se había transformado en un amor profundo, constante y maduro, un amor que había llegado a identificar como la esencia misma de Dios y del verdadero discipulado cristiano. La vida de Juan nos ofrece un estudio fascinante de transformación espiritual genuina. Comenzó como un joven impetuoso y ambicioso, dispuesto a hacer descender fuego del cielo sobre quienes rechazaban a Jesús. Terminó como el apóstol del amor, enseñando que Dios es amor y que quien no ama no conoce a Dios. ¿Qué produjo este cambio radical? La respuesta está en su propia experiencia del amor de Jesús. Juan se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, no por un sentido de superioridad espiritual, sino porque haberse sabido profundamente amado por Jesús transformó completamente su identidad y su comprensión de la vida cristiana. La historia de Juan es, en su esencia más profunda, un testimonio vivo y poderoso del poder absolutamente transformador del amor de Cristo. Es la historia de cómo ese amor divino puede tomar a un joven impetuoso, ambicioso y hasta vengativo y convertirlo gradualmente en un anciano apóstol del amor. Es la historia de cómo ese amor inquebrantable puede sostener una vida entera de fidelidad a través de décadas de servicio sacrificial, a pesar de persecuciones brutales y dificultades enormes. Es la historia de cómo ese amor infinito puede profundizar continuamente nuestra comprensión de quién es Dios realmente y de cuál es su propósito eterno para nuestras vidas. Y lo más importante de todo, es una historia que puede convertirse también en tu historia y en mi historia, si como Juan nos abrimos completamente a la obra transformadora de Cristo en nuestras vidas. Si Juan pudiera hablarnos directamente hoy, probablemente nos diría exactamente lo mismo que decía a sus queridos hijitos espirituales en Éfeso hace 2000 años. Amaos unos a otros como Cristo nos ha amado. Nos recordaría con ternura, pero con firmeza, que toda la ley de Moisés y todos los profetas se resumen en 2 mandamientos inseparables:
amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos diría que no hay sendero espiritual más elevado o más santo que este camino sencillo del amor, y que no hay testimonio más poderoso y convincente ante el mundo incrédulo que el amor mutuo auténtico y sacrificial entre los cristianos. Y finalmente, como hizo magistralmente en su Evangelio, nos invitaría una vez más a creer con todo nuestro corazón que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo unigénito del Dios viviente. A creer no solo con asentimiento intelectual frío, sino con entrega personal total. A creer no como quien acepta pasivamente una teoría abstracta más, sino como quien recibe activamente y con gratitud a una persona viva, al Verbo eterno hecho carne, a Jesús de Nazaret, en quien habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Creer, amar, permanecer. Este es el camino triple que Juan nos muestra con su vida entera, el camino que él mismo recorrió fielmente desde las orillas soleadas del mar de Galilea hasta la isla rocosa y solitaria de Patmos, desde aquel primer encuentro transformador con Jesús junto al río Jordán hasta las visiones celestiales gloriosas de la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Es un camino que no termina abruptamente con la muerte física del cuerpo, sino que continúa eternamente en la presencia inmediata del Señor glorificado, donde finalmente le veremos tal como Él verdaderamente es y seremos transformados plena y definitivamente a su semejanza perfecta.